Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya platicamos de todo lo que está alrededor de la economía digital, lo que tiene que ver con Airbnb, los hospedajes, las plataformas, estos aparatitos que vinieron a revolucionar el mundo. Y ahora vamos a detenernos en otro de los grandes temas que ha estado en el debate a nivel nacional y que han estado en el Congreso de la Unión, lo que tiene que ver con el outsourcing. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que dicen los empresarios? ¿Existe un outsourcing bueno, un outsourcing malo? A ver, vamos a entender todo. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana de fin de semana, doblemente agradecido a Elías Misha. Él es el director general de Talentia MX, como en este tema. Elías, qué gusto tenerte. ¿Cómo te va? Buenos días. Igualmente, Jaime. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Un privilegio poder platicar contigo esta mañana, Elías. A ver, empecemos desde el principio. ¿Qué es outsourcing? El outsourcing, bueno, en realidad el término que está en la ley es subcontratación. Es cuando una empresa provee a otra de talento humano, de capital humano para hacer tareas que son propias de la empresa. Ajá. Eso es a grandes rasgos. Es un tema de tercerización. ¿Y en dónde se ve el outsourcing? Por ejemplo, en una empresa que tiene o que su negocio principal es hacer coches. Ellos tienen outsourcing. ¿En dónde se ven? ¿Qué área? La gente que los afanadores y todo ello, por ejemplo, eso puede ser un outsourcing. Por ejemplo, esa planta puede tener la necesidad de poner llantas de los coches. Uh-huh. Y entonces contrata a una empresa de outsourcing que le provea de talento humano especializado para hacer ciertas tareas. Hay muchos tipos de tercerización, el tema también de servicios de seguridad, de limpieza, de transporte, de comedor. También son considerados como un tema de tercerización. ¿Y en qué momento se encuentra? Porque hay una propuesta desde el legislativo donde se quiere cambiar parte de esto que se está viviendo hoy en las empresas. Inclusive ha habido dos foros, dos parlamentos abiertos, uno en Senado de la República, uno en Cámara de Diputados. A ver, platícanos eso. Bueno, hubo el Parlamento abierto en la Cámara de Senadores, uh-huh, porque hay un dictamen de ley que se dictaminó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Promovido por Napoleón Gómez Urrutia, Así es, el senador de Morena. Es un dictamen que, desde nuestro punto de vista, es un dictamen que casi pretende desaparecer la subcontratación. Uh-huh. Y va más allá de eso. De hecho, la criminaliza. Pero te voy a explicar por qué el tema de la subcontratación es un tema que ha estado en los periódicos todos los días. La subcontratación es un tema 100% legal. Ajá. En México y en casi todos los países del mundo. En todo el mundo se usa la tercerización de manera intensiva. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, usan muchísimo la tercerización. En México se calcula que por lo menos hay 8 millones de trabajadores que se encuentran bajo algún esquema de tercerización. Y esto son trabajos formales. La subcontratación, ¿por qué se usa tanto en todo el mundo? Porque se ha demostrado que las empresas aumentan su productividad, uh-huh, disminuye la informalidad, porque son trabajos 100% formales. O sea, los trabajadores de outsourcing, que de aquellas empresas que son responsables y cumplen al 100% con la ley, son trabajadores formales que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh-huh. Entonces, la discusión tanto en el Parlamento abierto del Senado como en el Parlamento abierto que acaba de ocurrir el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, ¿no? Es cómo regular la subcontratación. Entonces hay un consenso en que se debe regular.
mas no se debe de prohibir. Okay. ¿Y por qué se tiene que regular? Porque ciertamente hay malas prácticas. ¿Se ha abusado del esquema? Se ha abusado algunas empresas que son completamente irresponsables, que no cumplen con los aspectos laborales de la ley y los aspectos fiscales. Hay dos cosas de los que se acusa a la subcontratación, que son fundamentalmente subregistrar a los trabajadores ante el IMSS. Eso quiere decir que están inscritos con un sueldo menor al que perciben, y otro tema de evasión fiscal. Yo te quiero decir que nosotros estamos completamente en contra de eso. Nosotros creemos y debemos procurar que se cumpla la ley al 100%, tal y como está. La ley especifica muy bien la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 15A, 15B, 15C y 15D, cuáles son los alcances y los límites de la subcontratación. Entonces, se ha abusado, pero te quiero decir que esto no es exclusivo de la subcontratación. O sea, se ha querido satanizar la subcontratación. Así es. Y esto ocurre de manera mucho más generalizada, no dicho por mí, dicho por las autoridades laborales en los parlamentos abiertos, en la contratación ordinaria. Claro. Hay muchísimas empresas que a sus trabajadores los subregistran y que también evaden impuestos. Entonces... Es importante eso que estás señalando. Estoy platicando con Elías Misha, él es el director general de Talentia MX, con todo este debate que se ha abierto alrededor de esta propuesta que se genera desde el Senado de la República, que busca pues atender el tema de la subcontratación laboral a través de la Ley Federal del Trabajo. Modificarla podría crear incertidumbre, podría crear un mal ambiente para la generación de empleos, para las inversiones, para todo lo que representa la iniciativa privada. De hecho, en este momento hay incertidumbre, y por eso es que se han realizado los parlamentos abiertos para escuchar distintas voces. Lo que sí quiero decir es que han sido parlamentos abiertos, que han sido plurales, que nos han invitado a todos los involucrados, han asistido representaciones de los trabajadores, sindicatos, empresarios, asociaciones como la nuestra y académicos. Entonces, y yo te quiero decir que hay un consenso, y esto va en sintonía con lo que opina el gobierno federal. El mismo presidente de la República ha dicho que no es necesaria una transformación mayor a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, que está vigente desde el 2 de mayo, es una ley que se puede considerar icónica. Es un parteaguas para la vida laboral en México. Si no hubiese sido por esa ley, no hubiera habido firma del Tratado de Libre Comercio. México no se puede sustraer a este tipo de prácticas o de esquemas de trabajo que son generalizados en todo el mundo y que nuestros socios comerciales usan intensivamente. Elías, en el calendario, ¿cuándo va a pasar esto? Si pasa, ¿cómo pasaría? ¿Qué viene para esto que se aprobó en comisiones en el Senado de la República? Ahorita te voy a decir rápidamente cuáles son los consensos que yo creo que hubo en la Cámara, en las dos cámaras, de las discusiones. Uno, que basta con hacer algunos ajustes a la Ley Federal del Trabajo. Que se tiene. Exactamente, a la que se tiene, por lo siguiente. El gobierno federal ha implementado un grupo interinstitucional que ya está actuando, en el que intervienen la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el SAT, la UIF y la Procuraduría Fiscal. Y han para usar tecnología inteligente para detectar y cerrarle el paso a todas estas malas prácticas. No únicamente dentro de la subcontratación, sino, como te decía, dentro del trabajo ordinario.
El titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca, claramente expresó que se han hecho inspecciones durante el año 2019, se han hecho 4.500 inspecciones, y esta herramienta que tiene aspectos tecnológicos sofisticados como cruce de datos, lo que es Big Data e inteligencia artificial, ha resultado efectiva y eficaz de manera textual para poderle cerrar el paso a estas malas prácticas. Esto aunado con que se aprobó una ley de defraudación fiscal, que es en el año 2019, que es muy dura con los evasores fiscales. Entonces, por ahí va la cosa, yo creo. Perfecto. Va a haber todavía habrá mucha discusión entonces. Va a haber una modificación, va a haber Ricardo Monreal convocó a otra mesa, una mesa de alto nivel de trabajo para el próximo lunes, en los que se va a tratar de consensar ya una ley y atender todas las intervenciones que hubo en el Parlamento abierto. Pues Elías Misha, director general de Talentia MX, a ver si podemos hablar en un par de semanas, ya que tengamos más claridad en el tablero. Con muchísimo gusto, Jaime. ¿Te parece? Aquí estaremos y te agradezco mucho. Muchas gracias. Buen sábado. Igualmente, buen sábado, excelente. Pásela muy bien. Te vayas a desayunar, mire, hasta le va a rendir mejor. Sí. Amaneció tempranito. Vamos a una pausa comercial, son las 8:35, ya volvemos.